En la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, nos dice: examínense para ver si permanecen en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿No reconocen que Jesucristo está en ustedes? Y es que hay tiempos en el camino en que no son las circunstancias las que nos confrontan, sino las personas. A veces la voz de Dios no va a llegarnos con ternura, sino en una conversación que ciertamente incomoda. Va a llegar en palabras que nos hieren primero, pero si somos lo suficientemente humildes nos revelan después. Hay momentos en que alguien nos dice algo, tal vez de una manera dura, poco delicada, y lo único que sentimos al principio es el impulso de cerrarnos, de defendernos, de justificar nuestras intenciones. Pero cuando pasa el ruido y llega el silencio, muchas veces el silencio acompañado de una situación posterior, a veces tenemos que comprender que detrás de esa incomodidad había una verdad que necesitábamos ver. El Adviento nos encuentra así, con el alma frente a un espejo que nosotros no pedimos ciertamente, pero que necesitamos. Es ese tiempo del año en que Papá Dios nos invita a detenernos y mirarnos por dentro, a mirarnos tal cual somos, sin disfraces, sin roles, sin ese barniz de tenerlo todo bajo control. Es ese momento donde necesitamos hacer una introspección, más allá de pensar en qué nos vamos a poner o cuán linda nos vamos a poner en una gala o en una fiesta o en una novena. Porque a veces, entre tantas responsabilidades y tanto servir, se nos olvida que seguimos siendo barro y que los espejos que más nos revelan no son los que nos alaban, sino los que nos confrontan. Nos pasa, más de lo que queremos admitir, que cuando el peso de los roles se hace grande, cuando la carga de servir y más allá, cuando la carga de liderar se nos sube a los hombros, empezamos a ver desde arriba sin darnos cuenta, y como me dijo alguien hace poco, muchas veces tenemos rabo de paja y nosotros mismos no lo vemos. Y es en esos momentos donde dejamos de escuchar. Nos cuesta aceptar una corrección. Nos duele que alguien nos hable con un tono fuerte, aunque en el fondo sepamos que algo de lo que dice es cierto. Y nos justificamos diciendo: es que no fue la forma, es que no fue el momento, es que es una falta de respeto, es que no me habló con respeto. Y puede que tengamos razón, pero ¿cuántas veces detrás de ese tono se escondía una verdad que solamente Dios quería mostrarnos? El Adviento nos pone frente a ese espejo. Nos recuerda que cuando reaccionamos con tanta fuerza ante algo, es porque hay algo en nosotras que se movió. Algo que no está del todo en paz. Algo que el Señor quiere sanar. A veces no es el otro el que nos hiere. Es el mismo Dios usando el otro para tocar justo el lugar donde necesitamos crecer. Examínense para ver si permanecen en la fe. Es un llamado muy simple y tan profundo, porque cuando decidimos examinarnos, eso no significa castigarnos. Todo lo contrario, es permitirle a Dios que nos muestre lo que todavía nosotros no somos capaces de ver. Y que nos diga: mamita, no es el tono, es tu orgullo el que te está doliendo. O que nos diga: no es la otra persona, eres tú que no sabes recibir la verdad si no viene envuelta en cariño. Y es muy duro escucharlo, claro, pero es mucho más liberador cuando por fin somos capaces de reconocerlo. A veces creemos que por ocupar ciertos lugares dentro del servicio ya sabemos cómo actuar, ya sabemos qué hacer o no, porque yo mando, porque yo decido, porque yo tomo las decisiones. Pero ¿saben qué? El reino de los cielos no funciona así. Aquí los títulos no sirven, las posiciones no valen. En el reino solo cuenta el amor, y el amor se mide en la capacidad de escucharnos aún cuando no nos gusta lo que oímos. Servir no nos da poder, nos da responsabilidad. Nosotros no somos jefes del espíritu, nosotros somos siempre facilitadores del reino. Y cuando perdemos eso de vista, todo, absolutamente todo se desordena. Nosotras también nos hemos sentido heridas por otros. También hemos dicho cosas desde la frustración, con el corazón cansado. Y quizás esa es la otra cara del espejo. Reconocer que cuando hablamos desde la herida también lastimamos, claro. Que cuando el cansancio nos cierra el alma, nos volvemos más duras, menos compasivas. Pero Dios, con una paciencia infinita, sigue usándonos a pesar de nuestras imperfecciones, porque Él no busca instrumentos impecables,
sino corazones que se dejen moldear. El Adviento es precisamente eso, el tiempo en que el Señor nos llama a dejar de mirar hacia afuera y volver al corazón, a soltar el control, a reconciliarnos con nuestra humanidad, a recuperar la ternura. Es un llamado a escuchar incluso las verdades que llegan envueltas en formas imperfectas, a no responder con dureza cuando alguien nos confronta, sino a preguntarnos, ¿qué quiere mostrarme Papá Dios con esto? El Evangelio de Lucas capítulo 22 versículo 26 dice, el mayor entre ustedes sea como el más joven y el que gobierna como el que sirve. Precisamente esa es la medida del Evangelio. Aquí no se trata de quién tiene la razón, sino quién tiene el corazón dispuesto a amar más. Y amar más no es permitirlo todo, es mirar profundamente. Es aprender a ver al otro más allá de su tono y a vernos nosotras más allá de nuestras heridas. Nosotros queremos vivir este Adviento con el alma despierta. Queremos atrevernos a vernos como somos, a reconocer cuando el rol nos pesa más que la fe y cuando el ego se nos mete en medio del servicio. Queremos aprender a recibir las verdades incómodas sin levantar murallas, a callar cuando no haga falta explicar nada y a pedir perdón sin justificarlo todo, porque al final el Adviento no es un tiempo para aparentar perfección, sino para permitir que Dios nos desarme y nos reconstruya en el silencio. Señor Jesús, en este Adviento yo quiero mirarte de frente, sin miedo y sin excusa. Yo quiero reconocer dónde hemos perdido la ternura, dónde nos hemos alejado, dónde nos hemos dejado llevar por la soberbia o por la necesidad de tener la razón. Enséñanos a no cerrar el corazón cuando alguien nos confronte y a no despreciar las verdades que vienen en formas imperfectas. Haznos recordar que no estamos aquí para dirigir, sino para acompañar, que no nos diste poder, sino misión, que los roles que tenemos no son medallas, sino llamados a servir mejor. Y si alguna vez nos olvidamos del porqué, tráenos de vuelta al corazón, a ese lugar donde solamente tú importas, que el niño que viene encuentre en nosotras un alma dispuesta, limpia, sencilla, abierta y libre de soberbia, lista para reconocer que el amor, cuando es verdadero, siempre, siempre, siempre empieza por la humildad. Amén.